regreso en Hoy es Noticia. Con protección policial se encuentra el alcalde de San Bernardo, Cristóbal White, luego de recibir una nueva amenaza de muerte, pero ahora muchísimo más específica que las anteriores. No es la primera vez que lo amenazan. De este tema y de otros que afectan a la comuna vamos a hablar con él aquí en CNN Chile. Está con nosotros, alcalde. Muchísimas gracias por estar en la sala de redacción de CNN Chile. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, alcalde, cuénteme de esta nueva amenaza, porque yo decía que no era la primera vez que lo amenazaban de muerte, pero ¿qué tuvo de particular esta amenaza que lo hace levantar las alertas con más fuerza que las veces anteriores? Bueno, lo primero, que van a la municipalidad, a la institución, y dejan una carta bajo la puerta principal de la municipalidad a vista de todo el mundo. ¿Cuándo fue esto? Fue anoche. Ahora con las cámaras lo pudimos determinar, porque hoy día lo pudimos descubrir en la mañana a las 6:30, que fue el horario que hoy día yo llegué a la municipalidad, y una de las personas que hace el aseo me comenta: alcalde, le dejaron una carta. Como es algo habitual, porque la gente a veces nos deja solicitud de apoyo. Esta carta se la pasé a la secretaria y la secretaria la leyó, y ahí me dice: alcalde, tengo que hablar con usted. Y ahí veo yo por primera vez el documento, donde el documento claramente una amenaza de muerte a mí, pero también a mi familia. Bueno, es lo más explícito, porque antes también había recibido amenazas. ¿De qué tipo habían sido esas amenazas? Gritos. En algún momento habían ido a mi casa unos tipos a gritar desde la muralla hacia el interior. En otra oportunidad, en una desarme de una casa narco, me gritaron delante de carabineros que sabían dónde vivía y que me le iban a ir a cobrar. Entonces, esta es como la cuarta, pero esta ya fue más osada, porque además es un documento por escrito y donde... ¿Qué dice? Que me van a matar a mí y a mi familia. Bueno, ¿cómo lo recibió usted? Bueno, la verdad, agobiante, porque la familia no tiene nada que ver con mi trabajo, más allá que ellos me apoyan, siempre lo han hecho. Ellos lo ven con mucha preocupación. Por cierto. Mi madre, mis hijos. Entonces, aparte de todo, lo que hay que hacer es que enfrentar esta carga emocional, que no es fácil. ¿Y qué fue lo que hizo usted con esta carta? Porque entendemos que se acercó a la Fiscalía, usted ha trabajado con la Fiscalía por otros temas muy cercanamente. Se ha comunicado con autoridades de gobierno. ¿Qué ha pasado con su seguridad a partir de este hecho? Lo primero, como uno ya va teniendo experiencia en esto, me comuniqué con el fiscal para poder hacer la denuncia formal. ¿Con el fiscal Barros? Con el fiscal Pastén, que es el fiscal jefe Occidente, con el fiscal jefe de San Bernardo, Martirson, y también con el fiscal Rosa, que ha estado colaborando activamente en varias causas que estamos haciendo en San Bernardo. La semana pasada desbaratamos una banda de cigarrillo ilícito, 20.000 cajetillas, valorado en cerca de 100 millones de pesos. Entonces fue un golpe fuerte. ¿Usted vincula esa amenaza a esa acción, a esa última acción de decomiso? Tengo varias hipótesis, porque podríamos decir, varios adversarios, porque hemos tocado la fibra en varias cosas. Desarmamos una casa narcomausoleo. La semana pasada esto de lo ilícito de cigarrillo. Ya, pero una de las tocaron el bolsillo. Una de las frases que dice esta carta, que hace pensar que tiene más relación, es que la carta dice: alcalde, déjenos trabajar. Entonces, claramente uno podría interpretar eso, que tiene que ver con que el golpe fue la semana pasada y que esto ocurre a pocos días, y además dicen: déjenos trabajar. Entonces, ¿qué significa eso? Las cámaras pudieron captar a la persona que dejaba esta carta. ¿Se pudo individualizar a algún sospechoso? Estamos con Fiscalía entregando toda la información, ya presentamos la querella. Informalmente ya sospechamos quiénes pueden ser. Por lo tanto, lo que estamos entregando es informaciones a Fiscalía para que sea el justo proceso y esto llegue a buen puerto. Por lo tanto, en eso quiero agradecer también a Fiscalía, Carabineros y a la PDI, porque han estado muy pendientes de la situación. Lamentablemente no puedo decir lo mismo del Ministerio de Seguridad, del Ceremi de Seguridad principalmente, porque lo que uno esperaría en estas cosas son acciones concretas. Las acciones concretas son señales de fuerza. Yo, a pesar de toda esta situación personal, estoy paralelamente haciendo contención a mi familia, pero poniendo más fuerza que antes. Porque estos tipos eso es lo que esperan, porque lo hacen todos los días con mis vecinos. Exactamente. Bueno, llegó una carta desde el Partido Socialista que le expresan su apoyo y su respaldo a lo que está haciendo, a su trabajo, pero nos imaginamos que también usted, que es alcalde del oficialismo, hubiera esperado una respuesta por parte del gobierno también.
No solo yo, la comunidad de San Bernardo, que yo creo que esto que yo vivo lo viven habitualmente. Y por lo mismo también quiero agradecerle a los vecinos que concurrieron antes de venir acá. Llegaron cientos de personas a decirme, alcalde, por favor no baje los brazos porque lo que está haciendo está teniendo resultados. Si usted baja los brazos, obviamente estos tipos van a sentir que están ganando. Entonces esa es la responsabilidad que uno lleva desde el punto de vista entre lo humano, pero también el deber. Y yo lo que espero son señales concretas, más que ir a un abrazo o ir a saludar y poner protección personal. Lo que yo esperaría es que se haga un esfuerzo por, primero, encontrar a estos delincuentes que hicieron esta cobarde acción, y segundo, que lo que estamos haciendo, que tiene que ver con desbaratar bandas de crimen organizado, que tengan resultados, y para eso yo llamo al Ceremi de Seguridad y a las personas que debiesen estar liderando estos procesos en el territorio, que bajen del escritorio, que metan los pies en la tierra donde la gente vive y que hagan el esfuerzo de coordinar otros servicios. Hay cosas Vamos que a hablar no de eso, pero recursos. antes de aquello, ¿cómo aumentó la protección policial que usted ya tenía? ¿Aumentó? Sí, principalmente la protección era a mi persona, porque la amenaza había sido a mi persona inicialmente, la que tengo actualmente, pero ya cuando en la carta se hace una amenaza a mi familia, obviamente ya es distinto, y yo también necesito ciertas condiciones que me aseguren que mi familia, que no tiene nada que ver en esto, esté segura. Y en eso se están haciendo los procedimientos y lo agradezco públicamente. Pero sin duda lo más importante, y vuelvo a señalar, es que nosotros tenemos varias dificultades en San Bernardo, y lo que yo esperaría son acciones concretas en las próximas horas. Yo a los carabineros de San Bernardo, a los fiscales que están hoy día en ejercicio, a la PDI, me saco el sombrero por ellos, porque son pocos para todo lo que hay que hacer, no dan abasto. Y yo sé que ellos no hablan mucho también porque también tienen lealtades con las instituciones. Pero yo les quiero decir, nosotros en San Bernardo tenemos cada 1.500 personas un carabinero. Comparado con otra comuna, ¿cuánto es? 700, 800. Hay un partido de fútbol y nos sacan los pocos carabineros que tenemos. Entonces nosotros vivimos en un Chile A y en un Chile B. En un Chile A donde hay mayores carabineros, hay mayor ingreso per cápita, hay más recursos para poder hacer acción en seguridad, y otras comunas como nosotros, que heredamos bolsones de pobreza, que recibimos asentamientos, tomas, y que hemos tratado de administrar eso, y que los delincuentes hoy día menores de edad que están lamentablemente sucumbidos y secuestrados por estas organizaciones cada día proliferan más. Ahora, alcalde, bueno, usted lo decía, no soy yo, es toda la comunidad la que vive situaciones similares. Usted teme una escalada porque eso es lo que ha ocurrido con estas amenazas. Hay un temor a que haya un siguiente nivel después de la carta que recibieron anoche. O sea, por supuesto, porque uno, si ve este relato, hace 3 años cuando asumí como alcalde, lo primero fue un grito en la calle, después fue una amenaza frente a carabineros, hoy día es una carta en la municipalidad. ¿Mañana qué va a hacer? ¿Van a secuestrar a mi hijo o a mí, como está pasando con el empresario que pasó en Huechuraba? Entonces, cuando pase, claro, le pase a alguien del Chile A, ¿vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que me dice la gente? ¿Qué le digo a la gente cuando me responde eso? Alcalde, la población están secuestrando gente. En la población hay personas que tienen armamento de guerra. No son 5 disparos. Hace 2 noches en San Bernardo dispararon 50 balas. Así es. Entonces la pregunta es, ¿y esas armas cómo llegaron ahí? Qué sospechoso, qué extraño. Entonces, eso me pregunta la gente. ¿Y hubo un decomiso de esas armas y se sabe dónde están? Se está haciendo la investigación, pero vuelvo a señalar, cuando tú tienes cada 1.500 personas un carabinero, cuando tienes para 40.000 causas, que es la Fiscalía Occidente, donde el fiscal Pastén hace un trabajo sobrehumano, si no tienen capacidad, entonces no se invierte en mayores abogados para que haya mayor persecución, y sobre todo no hay iniciativa en coordinar esfuerzos. ¿Usted ha hablado con el ministro Cordero? Sí, he hablado con él, pero él también tiene una obligación nacional. Acá hay una organización de carácter regional que debiese estar liderando este tema. Y yo eso no lo estoy viendo, y veo que muchas veces la dualidad que existe entre la figura del delegado presidencial regional, a quien le agradezco, porque para ser sincero, él ha estado mucho más presente en todos estos temas, siendo que las competencias debiesen estar en el Ceremi, hay una descoordinación, hay algo que no está funcionando, y yo lo lamento. Lo lamento porque yo también fui uno de los impulsores de pensar que tener un ministerio y un Ceremi podría ser de gran ayuda, pero en la práctica no lo está haciendo, o por lo menos en mi comuna no lo está haciendo. Entonces me veo en el deber de decirle públicamente al Ceremi que vaya a San Bernardo, que se vaya a juntar con nosotros como se lo pedí hace 2 semanas,
y que nos sienten en una mesa. Nosotros tenemos nuestra completa disposición con nuestra dirección de inspecciones, dirección de obras, si hay que ir a demoler casas, con nuestros equipos de seguridad, que además no tienen elementos de protección, pero tienen así un corazón, con mis funcionarios de inspecciones que ahora están colaborando con una casa de adultos mayores que está siendo desalojada porque maltratan a los adultos mayores. Entonces, los municipios nos hacemos cargo de miles de problemas. Y en ese sentido, lo que uno esperaría es que las autoridades que tienen que estar liderando esto estén presentes, estén liderando. Ahora, esto se da además en un contexto de año presidencial. Bueno, todos los años hemos tenido elecciones donde los discursos de los candidatos presidenciales están enfocados precisamente en seguridad, pero con una realidad como la que usted describe, bajo un gobierno que usted se declara bastante desilusionado. ¿Tiene sentido que la gente gire hacia la derecha la mirada? Yo creo que la situación es bastante compleja porque hay una desconfianza y es legítima, pero creo que también es cierto que los discursos que representan ideas que en la práctica no van a ser realizables también es engañar doblemente a la gente. Cuando alguien dice voy a cambiar los problemas de seguridad, está mintiendo, porque eso no va a ocurrir. El candidato Kast dice no voy a tratar a los delincuentes con amor, el amor va a ser para las víctimas y voy a tratarlos con mano dura. ¿Falta mano dura? ¿Falta aplicar las leyes? Bueno, lo que falta son recursos. Yo he visto al candidato Kast en debates donde él pide y habla de seguridad y no es capaz de respetar la palabra en un debate. Por lo tanto, una persona con esa condición no sé qué garantías de seguridad podría dar. ¿Por qué dice no es capaz de respetar la palabra? Vimos un debate donde al parecer no le gustó cómo se estaba moderando el debate y él tomó la palabra en forma unilateral, pasando por encima de una normativa que estaba en la mesa. Entonces, yo creo que los extremos generalmente no son el camino adecuado. Yo creo que esto es algo que tiene que abordarse de manera integral. Si bien es cierto, nosotros lo hemos dicho, infraestructura crítica, militares en temas de hospital, por ejemplo, Hospital El Pino. Hemos dicho armas no letales para los funcionarios de seguridad municipal. Ahora, lamentablemente, y lo estábamos viendo con lo que ocurrió en el norte, cuando los militares son puestos en puntos donde tienen contacto con la sociedad civil y sociedad donde hay un clima de tráfico, son corrompibles también. Por lo tanto, ¿es una solución poner militares cuando son las personas que además tienen el control de armamentos que son muy fuertes? Y en otros lugares lo que ha pasado es que finalmente ese armamento termina en manos de los delincuentes. Lo que pasa es que el problema de fondo es que para poder tener más carabineros van a pasar 2 años. Entonces, mientras esos 2 años transcurren frente a los hechos que hoy día están ocurriendo, ¿qué podemos hacer? Porque hoy día en San Bernardo... Porque usted ya ha hecho el tema de las patrullas mixtas, ¿no? Pero no es suficiente. Y además, esas patrullas mixtas tienen un funcionario de seguridad que no tiene armamento, que no tiene elementos, que no tiene competencias, que no tiene un seguro de vida. Por lo tanto, uno se pregunta si carabineros, ¿quiénes son los que tienen que conducir esto? Las policías, para ser más concreto, pero no lo vamos a tener en 2 años más. ¿Qué le decimos a la gente en estos 2 años? ¿Que hay que esperar 2 años más? Entonces, por eso uno ve alternativas que en otros lugares funcionan. Y las Fuerzas Armadas que... ¿Dónde ha funcionado? En países como Brasil, Uruguay, países en Europa, donde uno va a otros países y ve que las Fuerzas Armadas están colaborando en tareas determinadas. Pero tienen otro tipo de problema en Europa, no es crimen organizado y narcotráfico como en América Latina. Y tenemos, claro, el ejemplo tal vez más dramático, es el ejemplo de México. Pero infraestructura crítica, fíjese usted que está súper especificado a ciertas tareas. Por ejemplo, en la vigilancia de un hospital o de una estación de metro, que el solo hecho de generar la protección, que hoy día lo hacemos, cuando usted tiene una patrulla mixta de un carabinero con un funcionario de seguridad, no ocurre ningún problema en el lugar y nunca había una balacera y nunca había una confrontación, porque hay un respeto aún en este país. Por lo tanto, yo veo que esa figura de un militar, obviamente también capacitado y también con un respaldo, porque si llega a ocurrir una situación tiene que actuar y tiene que esa persona formarse y prepararse como todas las personas y todos los trabajos. La ley de trabajos. infraestructura crítica ahí está. Por supuesto, es una herramienta, ¿por qué descartarla? Si es tan lógico. Yo creo que es un tema de voluntad. Capacitar 6 meses a un militar no creo que sea una tarea tan compleja, es más de voluntad. Pero las RUF todavía no pasan. Pero ya comienza a ser un conflicto político, dogmático y de prejuicio.
Hoy día las Fuerzas Armadas le responden al pueblo de Chile, no a un sector político. Por eso yo le pregunto, ¿eso es un argumento para las candidaturas de la derecha? Yo creo que es un argumento para el mundo de la izquierda, y yo personalmente me he encargado de conversar y convencer a que hoy día estamos en una etapa distinta, donde un país democrático y una república no tiene que tener miedo a usar sus Fuerzas Armadas en el control del orden público. Pero no tan mal, fíjese, porque hoy día en la Comisión de Seguridad hay senadores socialistas como la senadora Paulina Bodanovich, como el senador Insunza, que están de acuerdo en esto. Por lo tanto, hemos ido avanzando. Y yo creo que hay que seguir avanzando porque además quienes decimos representar a la gente más vulnerable, justamente también tenemos que asegurar los derechos humanos de esas personas, que hoy día no están siendo respetados. ¿Qué se hace en lo inmediato? Porque eso es lo que le toca a usted. Usted que va a salir de acá va a tener que volver a la comuna y ahí están todos los problemas que usted mismo lo decía. Anoche fue la carta, hace 2 días fue una balacera que si uno la escucha, o sea, uno dice, esto no puede existir en el país que estamos viviendo. Lo primero es decirle a los delincuentes cobardes que amenazaron a mi familia que no voy a bajar los brazos, que puedo haber perdido un par de horas resguardando ciertos elementos, pero que me voy a preocupar de perseguirlo hasta las últimas consecuencias, a ellos y a todos los que están generando problemas en mi comuna, porque fíjense que la mayoría de la gente en mi comuna es gente honesta y gente de trabajo, y no vamos a bajar los brazos, y si pelea la van a tener. Lo segundo, decir que no hay una solución definida para esto. Si hay elementos para contener. Sacar el comercio ambulante de la calle Covadonga lo logramos en San Bernardo, nos costó, probablemente esta es una de las consecuencias, pero hoy día lo logramos. Y todos los días lo tenemos que mantener, porque fíjese que anoche ya no habían sacado 2 bancas, no habían destruido un esfuerzo que todos los sanbernardinos pagamos en impuestos y que la gente celebraba porque está limpio, está ordenado y se ve bonito. Y lo habían destruido. Por lo tanto, es de todos los días esto. Ellos destruyen, construimos. Ellos se instalan, los sacamos. Entonces, perseverar. Y lo que yo esperaría de las autoridades que están en los cargos definidos para esta materia, que tengan una actitud más proactiva y que se hagan presentes en los lugares para ver en la realidad cómo son las cosas. Desde el escritorio es súper cómodo. Alcalde Christopher White, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile y bueno, vamos a seguir atentos a lo que está pasando en su comuna porque nos preocupa por usted, nos preocupa por los más de 300.000 sanbernardinos que viven en estas condiciones, además que son parte de la zona sur que nosotros también somos parte, así que muchísimas gracias nuevamente. Y gracias a usted por la posibilidad de visibilizar esto y también ponerlo en el contexto de esperanza y mejoría para las comunidades. Muchas gracias. Hacemos un alto a esta hora de la tarde, cuando son las 6:19. Ya regresamos con otras noticias que están marcando la jornada, con esta imagen de Valparaíso. Nos vamos a pausa.